Bueno, continuamos con el programa del Encuentro Internacional. Les presento al profesor Pablo Cáceres Silva. Él es egresado del Conservatorio de Música de Bahía Blanca, instrumentista múltiple. Ya lo van a ver. Toca la gaita, toca instrumentos antiguos, de viento, de cuerda. Es realmente instrumentista múltiple, director, compositor. Realizó estudios en Argentina y en Europa. Recorrió Europa rescatando música medieval e instrumentos medievales que reprodujo. Dice que bien, suenan como en el medioevo. Dedicado a la investigación musicológica, estrenó al frente de diversas agrupaciones material concerniente a antigüedad clásica, Edad Media, Renacimiento. Y déjenme contarles la intimidad de esto. En un cumpleaños, mientras la gente bailaba y bebía, Pablo y yo conversábamos y bebíamos. Y me contó la historia de las coplas de ciego en su origen, desde la Edad Media, en el Renacimiento, hasta el siglo XX hubo ciegos que recorrían los pueblos de España cantando sus coplas. Y de ahí derivamos a las coplas de ciego de Martínez Estrada, que es su última producción poética. Y no sé si fue el vino, fue la amistad, o qué surgió. ¿Te animás a musicalizarlos? Me encantaría. Bueno, y surgió el proyecto de musicalizar algunas coplas de ciego de Martínez Estrada. Primera vez, claro, que se hace un ensamble así entre la poesía de Martínez Estrada, la música y, bueno, el orgullo que nosotros tenemos y la amistad con Pablo, que está dando conciertos ya desde hace varios años para la Fundación y siempre han sido un éxito. Así que, Pablo, gracias una vez más por estar. No, gracias por esa presentación. Y te dejo acá. Cuando pensamos o hablamos de los músicos no videntes, de los músicos ciegos, es inevitable pensar en el gran Rapsoda, ¿no? Quizá la primera figura histórica de la cual hay registro que no contaba con, como dicen todos los poetas, con el mejor de los sentidos. Digo el mejor de los sentidos porque hoy, más que ninguna otra era histórica, nos basamos por lo que nuestros ojos nos dictan, ¿no? No siempre fue así. Ahora quizás nos limitamos a que toda la información, todo nuestro juicio entra por la vista. El gran Rapsoda fue Homero. Homero, el que cantó la caída de Ilion, las aventuras de Ulises y muchos detalles en todos los que participaron de esta contienda que en teoría duró años y años. La idea de un Rapsoda es, en este caso, en el caso de Homero, un hombre ciego que cuenta aventuras épicas. O sea, él no se dedica mucho a contarnos qué es lo que pasa con la vida íntima de los héroes. No hace falta. Convengamos que en esta época tampoco hacía falta, por ejemplo, tener una musa inspiradora, esa idea del Quijote, ¿no? Que no parte a la guerra si no parte a las andanzas, si no tiene una Dulcinea en la mente. En este momento de la historia no era necesario. Aquiles, Ajax, Héctor partían a la batalla sin tener esta fuerza femenina que los empujara al combate o que los alentara a volver a casa. Homero solamente canta la guerra y canta a los héroes, a la naturaleza y a la amistad, principalmente entre hombres. Esta idea del del rapsoda, que se gana la vida cantando, viaja hasta nosotros un poco más cerca, por lo menos cuando yo hablo de la Edad Media, para mí es muy cercana, quizá porque he estado 25 años con este tema. Los músicos ciegos se vuelven populares durante la Edad Media, alcanzan su cenit durante el Renacimiento y a partir de ahí comienza una decadencia, pero no en el repertorio ni en la calidad de lo que ellos ofrecen, sino que en la popularidad, como todo. Ahora, como dijo Néstor, lo increíble, lo fascinante de esto es que llega hasta nosotros casi incontaminado en pleno siglo XX, donde comienzan a interesarse los musicólogos por este repertorio y se dan cuenta que músicos ciegos
que han sobrevivido en la península ibérica, en este caso, son herederos directos de un gran conocimiento de un acervo que viene desde hace 2000 años. Estos músicos itinerantes no son como Homero. Ellos se ganan la vida cantando y contando, pero no solamente las grandes obras, la vida de los reyes, de los héroes, de los mandatarios. Ellos el repertorio que más les pedían, por decirlo así, era cantar la vida privada de las personas, que según no hay que ser están demasiado metidos en la musicología para saber que eso es lo que siempre le gusta, la que no ha cambiado, ¿no? Hay un gusto increíble por saber qué hace el vecino. Lo que hace el rey es interesante, pero lo que hace el panadero aún más porque lo tengo a mano. Los músicos ciegos de esta época eran los que más cantaban y contaban, y por eso podían viajar de aldea en aldea, de ciudadela en ciudadela, para ganarse la vida con este tipo de repertorio. ¿Cómo se movilizaban? Por lo general estaban acompañados de un lazarillo. Entre paréntesis, el Lazarillo de Tormes nos cuenta las aventuras, no de un músico, pero sí de un ciego que se gana la vida contando historias. En realidad cuenta la vida del lazarillo, que martiriza al ciego, etc. Puede ir acompañado de un lazarillo o no. La segunda compañía, lo encontramos en toda la iconografía de la época y las fotografías del siglo XX, es un perro, el can. Lógicamente el perro que guía al ciego es parte también del repertorio del ciego. Los que participaron el año pasado del ciclo que hicimos de las coplas de ciego, recorriendo la Edad Media hasta el siglo XX, hubieron muchas canciones que estaban dedicadas a los perros. En una segunda instancia, el burro, o una mula, no un caballo. El ciego se acompañaba de este animal de carga para moverse con los instrumentos. Viaja con instrumentos y viaja con otro tipo de papel que ahora vamos a entrar en detalle de qué se trataba para venderlos. Y de ahí surgió una de las primeras leyendas porque las crónicas de la época nos cuentan de que está el ciego en tal lugar y de pronto aparece en otro, y a veces no tiene perro o no tiene lazarillo y a veces no tiene mula. Surge la primera gran leyenda de cómo aparece el ciego. Está esta relación casi del realismo mágico, ¿no? Que es un personaje sobrenatural porque cómo es que atraviesa puentes y montañas para llegar a contarnos estas historias. El repertorio de los ciegos, o mejor dicho, lo que ellos cantaron, genera su propio género literario. Es ahí donde los ciegos, en la Edad Media, ingresan en la gran literatura, por decir así. ¿Cómo? Con los llamados pliegos de cordel o literatura de cordel. ¿De qué se trata? El ciego viaja con una especie de pasquín o pasquines, hojas, una cosa muy sencilla, no cuesta nada, así, y así, eso es todo. Y aquí en realidad hay una historia o varias, y hay dibujos. Esto tiene que ver con la difusión de la imprenta y que cómo es que estos ciegos que ya eran mendicantes, era gente que no contaba con muchos recursos, podía ganarse la vida vendiendo estos pasquines. Las imprentas, so pena de algún castigo divino, o no les cobraban nada o era un costo muy bajo. Ellos viajaban con una serie de pasquines, por decirlo así, con el perdón de la expresión porque a veces suena un tanto peyorativo, donde estaban estas historias que podían ir de las grandes historias a la vida privada, la fábula, la metáfora, etc. Poesía, lo que ustedes quieran. Y entonces el que hacía, con ayuda o sin ayuda de su Robin, por decirlo así, el ciego, por lo general declamaba en los espacios abiertos, en la plaza, que era el núcleo de la vida tanto privada como pública de la gente. La plaza, en este caso de la península ibérica, ustedes saben que siempre tiene la iglesia ahí cerca, el mercado a 2 cuadras, está. La gente iba cada vez que el ciego aparecía, que era esperado con ansias, porque era una forma de saber el chisme de la aldea vecina. El ciego colocaba un cordel atrás, y ahí colgaba estos manuscritos. Vamos a darle un nombre más bonito. Colgaba estos manuscritos atrás y comenzaba a narrar. Vociferaba, cantaba con instrumentos que sonaran lo suficiente para que lo escuchara esa pequeña masa presente, y
Cuando terminaba el relato, él siempre decía, bien, si les gustó la historia, se la pueden llevar a casa. Estamos hablando de una población en la Edad Media en un 70% analfabeta, pero la gente se quería llevar el souvenir, y el dibujito lo tenemos todos, por decir así. Y el hombre medieval, parafraseando a Jacques Le Goff, es un hombre, es muy visual, pero tiene una gran, mira, pero comprende, no como nosotros que vemos pasar el mundo a nuestro alrededor, sucede, ¿no? Es un mal endémico, lo he escuchado de muchos docentes, ¿no? Que el alumno mira, e inclusive parece que escucha y le preguntas a los 2 minutos y tiene un Alzheimer galopante porque no se acuerda de nada. Bien, en este momento la persona, como no tiene forma de ir al libro, qué maravilla, ¿no? Lo que nos rodea y es habitual, nos parece cotidiano y ordinario en el mejor de los sentidos, pero si no estuviera, o sea, ¿qué sería nuestra vida sin el libro, no? Sin el ir, a ver, entre paréntesis, ¿no? Estoy en la noche y estoy en medio de las 20.000 leguas del señor Verne. Y en medio ahí del pulpo, bueno, llego mañana y lo guardo. Y tengo al día siguiente la posibilidad increíble de otra vez meterme al mar, frente a la bahía de Vigo, no sé qué, sacar el libro y volver a enfrentarme al pulpo. Bueno, en este momento la gente no lo podía hacer, pero se podía llevar el pasquín. Y también podía entender el dibujo, ¿por qué? Porque, como dice Jacques Le Goff, por eso lo cité, el hombre medieval es muy visual y aunque no sepa leer y escribir, comprende toda la iconografía que lo rodea. La principal iconografía está en las catedrales europeas, ¿no? El Vitraux, que está toda la historia bíblica, cosas que le pasaron a los grandes reyes, y una persona en ese momento no sabía leer y escribir, entraba en la catedral de Notre Dame o en de Segovia, lo que sea, y te contaba con lujo de detalles qué quería decir todo, te hablaba de los primeros padres de la iglesia, increíble. Entonces se llevaban esto y ahí estaban los dibujitos, y lo que más compraban, por decir así, ya no era tanto la vida épica, sino que las leyendas urbanas. El repertorio de Cordel, como se le llamaba, es el que recopila todo este asunto de las, por decir así, las lloronas. Esto es un guiño para los que estuvieron presentes en el último concierto de música colonial. Todo tiene que ver con todo. No hay que verse en ninguna conferencia ni ningún concierto. En algún momento algo sale. Entonces, con los hombres lobo, las lloronas, los fantasmas, los trasgos, la gente que se transforma en algún monstruo, etc. Todo estaba aquí en los pasquines. Quiero saber la historia del monstruo ese, y se lo llevaban a su casa. Bueno, de esa forma el ciego sobrevivía. Y lo más interesante, ¿por qué lo del chisme? Que lo dije desde el comienzo del speech. Porque el ciego, el músico ciego, gozaba de un cierto estatus que no tenía ningún artista en la época. Cuando comienza la Edad Media, los músicos ciegos que se conocen tocan en las grandes cortes, participan de las orquestas de los reyes de toda Europa. Con el paso de los años, como surge un nuevo virtuosismo, hablando técnicamente, su estatus decae y ya dejan la corte, no están bajo la jurisdicción o la protección de un gran señor, sino que tienen que ganarse la vida como músicos mendicantes. Entonces, pero lo que sí quedó fue una protección legal, que el músico ciego podía cantar y contar lo que quisiera. Lo que quisiera. Una especie como el bufón shakespeariano, ¿no? Que se ríe en la cara del rey Lear. Una cosa así. Él puede reírse del rey o del funcionario y de la vecina y todo el mundo aplaude y nadie es condenado, menos él. Por eso que eran tan necesarios, porque él podía escuchar lo que le había pasado al conde, no sé qué, conde Lucanor iba a decir, mezclando otros libros, y le contaba al burgo. Ezequiel Martínez Estrada elige este concepto para su canto del cisne. Las coplas de ciego, faltó acá, me faltó un detallito, faltaban las coplas ahí, el librito, como tan pequeño, pero está ahí a la entrada. Las coplas de ciego fueron editadas en 1959 por la editorial Sur, bajo el auspicio de la amiga personal de don Ezequiel. Yo le digo don Ezequiel porque es una mezcla, ¿no?, parafraseando el medioevo, entre respeto y cariño, ¿no? Victoria Campo. Las coplas son muchas cosas, pero podemos empezar diciendo que son una sentida reflexión a propósito de la vista y de los oídos y todo lo demás, de la vida, del mundo que nos rodea. En este caso, de la vida de don Ezequiel, una vida amada y una vida sufrida. Al decir canto del cisne, es el regreso de don Ezequiel a la poesía. Por algo regresa a la poesía. Para él, en este momento, es el vehículo ideal para comunicar una sabiduría
sabiduría que se adquiere con el conocimiento a través de los años. Y una sabiduría a propósito de las coplas de ciego de antaño, como referencia. Esta palabra yo la marcaría, referencia. ¿Por qué? Porque el ciego, durante la Edad Media, el Renacimiento, etc., y hasta el siglo XX inclusive, era un referente. La gente no solamente iba a sus puestas de escena, por decir así, sino que le iba a consultar, desde una especie de horóscopo, ¿no?, hasta las grandes dificultades de la vida. Y el ciego, por decir así, bajaba línea. O sea, tal cosa, le hacían preguntas complicadas y el ciego contestaba. Y la gente se quedaba contenta, porque por lo general la respuesta del ciego no era ambigua. Tenía esa cosa poética, ¿no?, del proverbio, como habla el sabio, ¿no?, de la metáfora, pero la persona se iba contenta a su casa porque, me dijo tal cosa, o piensa en tal cosa. El ciego era un referente, un poco como también fueron los médicos en su momento. Otra vez voy a la Edad Media. En la Edad Media el médico no solamente curaba el cuerpo, sino que las almas. Y la persona que iba al médico también le contaba sus cuitas personales, sus ambiciones. Ahora sucede, yo sé que mucha gente que va al médico, por lo general, cuando uno supera una cierta edad y va al médico, es como ir al confesionario, ¿no? Se le cuenta todo, y mientras el médico está sacando la cuenta. Si tiene voz de Opami, la persona está ahí dándole detalle. Ay, ¿qué le parece, doctor? No sé qué. Y el doctor escucha. No sabemos si le pone mucha atención, pero lo que sí sabemos quizás que no le dé una respuesta que no esté en el vademecum. Perdón, me fui de tema. No me cuesta nada irme de tema. Por eso tengo a la doctora Burgos enfrente, que un poco me llama al orden con su mirada tan gentil y cariñosa. Claro. En fin. Entonces, volviendo al tema de la referencia, claro, el ciego era consultado. Y las coplas de ciego de Don Ezequiel también son un libro de consulta. Son imágenes brillantes en cada uno de los versos y que nos demuestra, como dijo Schiller, que hay belleza detrás de todas las cosas. No se puede negar. Eso para comenzar. Y a propósito de la belleza, aunque en realidad si buscamos cuál es la mayor, y esto es personal obviamente, ¿no?, la mayor marca de las coplas de ciego, yo diría la soledad. Esa soledad a la cual están sometidos casi todos los sabios. Mucho conocimiento, mucha sabiduría por lo general puede desembocar, seamos optimistas, en una gran soledad. Pero no esa soledad espantosa, porque soledad puede ser espantosa, pero el hombre solo o introvertido obviamente tiene un gran mundo interior, una gran belleza, un mundo propio, como diría Tolkien, otro escritor, J.R.R. Tolkien. Por suerte el hombre en su interior tiene Dios nos dio un cosmos. No podemos comprender el cosmos. Ni siquiera Don Ezequiel lo intentó y llegó a grandes conclusiones a propósito de las coplas de ciego. Pero como no podemos comprender el cosmos, Dios nos dio el microcosmos. Y volviendo a Tolkien, y esa posibilidad que tiene el hombre de crear, también lo vuelve un poco al jardín del Edén, que tiene que ver con la copla número 1, a crear, a ser también un pequeño creador. La soledad, sinónimo de la oscuridad. Claro, coplas de ciego, el ciego. Don Ezequiel se sintió muy hermanado por este género, esta forma del medioevo en este caso, que está sometida a gente que compone versos en la más completa oscuridad. Pero es una oscuridad solo visual. Cuando se carece de este sentido, se exacerban otros. Y por supuesto la percepción cambia por completo a propósito de la referencia que les he mencionado hace 4 minutos. Por lo tanto, otros sentidos y otros sentimientos. Y finalmente, para ya entrar a los ejemplos de las coplas, Don Ezequiel se llamaba a sí mismo artista. Si no hubiera sido un artista, no hubiera escrito coplas. Ahora vamos a ver el género de la copla y los tréboles y tal. Y es cierto, porque como reflexión final, sí, fue un artista, porque el artista tiene la habilidad, tiene que tener la habilidad de crear belleza a partir de las cosas sencillas. Las coplas, yo los insto a que lo lean, porque
Es un libro para leer un fin de semana y después leerlo todos los días un poquito. ¿Por qué? A propósito de la sabiduría. Claro, permite, por eso yo estoy aquí. Yo no soy un experto en Ezequiel Martínez Estrada. Que lo diga en un encuentro internacional me puse la soga al cuello. Yo soy honesto. Pero, ¿de qué se trata? También de los que no son fans de su pluma lo sean a partir de ahora. Claro, a propósito de la referencia, las coplas también son casi litúrgicas, porque pueden responder a interpretaciones absolutamente personales y subjetivas. Puede haber una, como se dice en fenomenología, leemos todas las coplas y encontramos esta intersubjetividad. Hay puntos en común, pero nos permite esa libre interpretación. Por eso digo, es casi bíblico. Bueno, o como lo que decía el ciego hace cientos de años. Me dijo tal cosa, debe haber querido decir. Bien, musicalizar las coplas ha sido una responsabilidad por la figura protagonista de estos encuentros, y por otro lado porque no son coplas. Una cosa tremenda que voy a decir, ¿o no? Porque la copla, si vamos a lo literario, son estos versos, 4 versos, ahí está, el análisis literario. 4 versos, octosílabos, ¿no? Parezco a la maestra. 4 versos, octosílabos, donde rima asonante o consonante, como quieran, los versos pares. Y quedan sueltos, por decir así. Está bien dicho, queda suelto. Los impares, el primero y el tercero. La mayoría de las coplas son tréboles. Miren qué lindo nombre. Tréboles, es increíble. 3 versos, octosílabos también, donde es al revés. Donde rima el primero con el tercero y el segundo puede quedar suelto. Queda suelto, perdón. Pero ojo, también dentro de las coplas, que ya, ahí está, que no son coplas, si me pongo purista y voy al análisis morfológico. Inclusive hay algunas que son 2 líneas nada más. Pero no está mal, porque seguro que don Ezequiel sabía que los que cantaban coplas de ciego, no, el 40 o 30% cantaban coplas, cantaban romances, glosas, letanías, y todo entraba en esto, coplas de ciego. Todo lo que cantaba el ciego era copla, pero no era copla. No sé si está, ¿no? Sí. Entonces, musicalizar esto no fue fácil, porque si hubieran sido 4 versos octosílabos, es un poco la base del estudiante de composición. La música, ahora explico algo que es muy interesante, se basa, comienza con el ritmo, ¿no? Esto es medio metafísico y tal. Bueno, el ritmo, el corazón, todos tenemos pulso, de acá a la China, de Bolivia a África, todos tenemos pulso, es incuestionable. Bien, ahora, el pulso que genera la música, que es una energía cósmica, porque está en el cosmos, es dual, como en latín. 1, 2. 1, 2. Ampliaciones o subdivisiones, o sea, de 2 en 2. O sea, 1, 2, 1, 2, o 1, 2, 3, 4. Y ahí entra el 70% de las primeras creaciones humanas. En esta época que vivimos, el 99%, la música popular, que lo digo, tengo que decirlo, no voy a dejar de decirlo, nunca ha habido una era, por decir así, en la música tan mala como ahora. No es un tema de gustos, porque eso también parece, ¿no? Hay otra que la edad. Ay, en mi época se escuchaba de todo lindo. No, cuidado, pero hay un viaje, ¿no? Y en un momento el viaje parece que nos quedamos sin billete. Es sin el pasaje, sí, eso. Porque algo se perdió ahí, porque no es un tema de gustos, se ha perdido. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a partir de ese 2, el hombre creció, y a partir de ese 2 fue 2, 3, infinitos ritmos hasta el día de hoy. Pero a la hora de musicalizar, lo binario es lo ideal. Por eso que no fue muy fácil, porque a veces era 3 y estaba la rima, consonante o no, pero igual se ha hecho con humildad. Explico ahora, hoy lo que van a escuchar, dicho sea de paso. Si quieren aplaudir, que sea al final, por favor, ¿no? En medio no, porque lo que voy a mostrar es como si estuviéramos en el claustro universitario, segundo o tercer año de composición, cómo se compone, de dónde viene, y más o menos con un lenguaje para que nadie se quede dormido, pero tampoco tiene sentido estar aquí con un pentagrama, no, porque es literatura y música. Bien, hemos musicalizado 8 copias, sí, 8, en orden, dentro de todo. Algún día terminaremos o seguiremos musicalizando el resto de las coplas.
Y todas han sido compuestas emulando algunas de las prácticas de la música del pasado. Ahí está. Cuando se estudia composición, se toma, ahí están, los grandes referentes, ¿no? Y vas viajando atrás en el tiempo. Obviamente no se podía componer coplas como... Vieron que ahora no, en España la copla le llaman casi a toda la música del sur, ¿no? Lo que cantaba, digo, Rocío Jurado, no me acuerdo ahora de esos nombres de esa gente tan interesante, ¿no? Entonces, copla es todo lo que está en el sur, y tampoco es copla a propósito. No podíamos componer de esa forma, así que por lo tanto, por eso viene la aclaración, cada una de las coplas tiene que ver con alguno de estos estilos del pasado. Cuando termine de cantar y tocar, va a haber tiempo, sí, para preguntas y las hay. Y ahí pueden aplaudir si quieren, si no, no importa porque... Copla número 1, que coincide con la 1, la primera copla, y de lo sencillo. Qué maravillas sencillas de amor y de inteligencia, las flores y las semillas. Bien, para poder musicalizar esto, se ha viajado a esas marchas procesionales que existen todavía en la península ibérica y en Iberoamérica, que vienen de los gregorianos. El canto gregoriano, esa música increíble, como diría el Papa Gregorio, ¿no? Que la creó de gregoriano. En realidad, perdón, él no creó nada, él dio las pautas. O sea, compongan así y canten así. Listo, ¿de acuerdo? Estos gregorianos tienen ciertas reglas, después se trasladan a la música religiosa. Y esto después, con algunos adornos, por decir así, va a la música que se canta en las marchas procesionales, donde se saca a la Virgen o al Santo y la gente va atrás. Esto no ha cambiado en 1000 años. Se canta algo que acompañe el caminar. De hecho, la Iglesia católica en el sentido griego del término, lamentablemente que comenzó con todo esto, hoy por hoy sería un poco como que entró en la era de la decadencia, porque es una de las pocas grey que tiene una música bastante pobre, siendo herederos directos de la música más increíble que se compuso hace 1000 años. Los protestantes todavía están con Lutero, con Bach, es increíble, es genial. ¿Por qué lo digo? Porque los feligreses van al culto y cantan, como en el siglo XVIII. No porque todo lo del pasado sea mejor, sino que se puede. Bien, la primera copla, emula esos cantos, donde ahí está, la música procesional de los santos patronos y tal. El santo siempre intercede por alguna causa, está ahí, rogando por nosotros. Y siempre está, no tiene solamente una función seria, también protege alguna abeja, alguna flor determinada. Si vamos a la geografía, que es la ciencia que surge en el medioevo, que primero redacta la vida de los santos y después investiga la influencia de los santos en la vida cotidiana, los santos siempre, hay un santo para todo, es cierto eso, no solamente para una causa, para una flor, porque en realidad el santo reemplaza a todas las figuras paganas. La Virgen reemplaza a todas las hadas que hay por ahí, listo, una sola Virgen y todos adoramos a la Virgen y tiene que ver con las flores blancas, etc. Qué maravillas sencillas de amor y de inteligencia, las flores y las semillas. A propósito de lo devocional, ya que estoy afinando porque, como dice el Evangelio, ¿no? Cuando uno ora solo, bien. Si se juntan dos a orar, Dios escucha más, ¿no? Y si se juntan tres, ni hablar. Si cantan, ¡oh! Favor concedido. Pero si afinan, Dios se los agradece. ¡Qué maravillas sencillas
las semillas. ¡Qué maravillas sencillas de amor, de inteligencia! Las flores y las semillas. ¡Qué maravillas sencillas de amor, de inteligencia! Las flores y las semillas. ¡Qué maravillas sencillas de amor, de inteligencia! Las flores y las Obviamente es el bosquejo, el esqueleto, ni siquiera. Yo diría en estado embrionario. El lunes es el concierto, con Tempo di Camerata, que no están aquí porque iban a venir, pero están llegando a Buenos Aires. Bueno, en fin. Es la base de la canción. Falta toda la orquestación, que la van a poder escuchar el lunes. Hay otras cosas, es más largo el tema, obvio. Es el esqueleto. Por lo general se compone el piano, se toma el texto y se va agregando algo. En este caso, como es música antigua, entre comillas, lo hacemos con instrumentos antiguos. El buzuki, este buzuki, es un buzuki irlandés, no ha cambiado mucho desde el siglo XVI, más o menos. Bastante nuevo en realidad, para mí demasiado nuevo. Hay muchos buzukis en el mundo. Este es uno de los más populares y uno de los que más se utiliza, tanto en la música antigua como en el folk europeo. El folk europeo tiene muchos puntos de encuentro con la música medieval. Esa fue la copa número 1. Copla número 2. Esta copla, el texto: le ofrecieron gloria, honores, poder, placer y riquezas. Se fue con los pescadores. A propósito de lo bíblico. Don Ezequiel se reconocía agnóstico, pero esta copla está bastante dirigida a Cristo, ¿no? A la figura de Cristo. Nosotros en el concierto del año pasado, además de emular esto, explicar esto de lo de Cristo, la imagen de Cristo, también encontramos una explicación más bien en esto de la libre interpretación, ¿no? De que no hay que ser Jesús para darle la espalda a las cosas triviales, ¿no? Es decir, bueno, te ofrecieron X cosas, poder o dinero, pero hay cosas que son más valiosas, no porque no lo podamos comprar, no tiene valor. Le ofrecieron gloria, honores, poder, placer y riqueza. Se fue con los pescadores. Esta copla está compuesta a la manera de los romanceros medievales, donde, en este caso, el coplero, el músico ciego, comienza su alocución. Llega al lugar y toca un instrumento que despierte los ánimos, que invite a la gente. Y tiene una forma bastante fuerte, por así decir, de cantar, ¿no? Un poco a los gritos. No lo vamos a hacer ahora, no tiene sentido, pero es una música poderosa más por el texto, poderosa digo por el volumen. Bien, instrumento obligado para el ciego, la zanfona española, es el nombre organológico, si hay algún estudiante de música acá sabe, organistrum.
Sanfona en la península ibérica, violet de Rouen en Francia, hurdy-gurdy en Inglaterra, es más o menos lo mismo. Uno de los instrumentos predilectos de los higos. Ahora se va a dar cuenta por qué. Primero porque suena bastante y por alguna razón, dicho sea de paso, un ciego instruye a otro ciego. Existía una tradición. El músico tomaba como alumno a otro ciego y le enseñaba, le pasaba su saber. Era casi estamos hablando de la Edad Media, donde los gremios, que son casi sociedades secretas, no son sindicatos, en el mal sentido. Es un grupo hermético de personas que el padre arquitecto le enseña al hijo cómo poner la viga y hacer la ojiva, no es para cualquiera. Y algo de eso hay, obviamente, sale el medievalista de mi corazón porque es interesante, ¿no? En las bombas de la Segunda Guerra, ¿no? Dresde, vienen los aliados y caput. Todo se vino abajo, lo único que quedó, los vidrios se rompieron obviamente, fueron las catedrales góticas. En fin, cada uno saque sus conclusiones. Y a propósito de la música, ¿no? Seguimos escuchando de alguna forma la música que hizo Beethoven, Wagner y los trovadores. Por algo será. Y les puedo asegurar que lo que escuchamos este año en la radio, dentro de 2 meses capaz que no se escucha más. Y si le pregunto a ustedes cuál fue el hit del verano hace 4 años, no se acuerda nadie. Hay algo en común, por algo nos apegamos a este pasado. Lo de ahora, no hay constructores góticos ahora, lamentablemente. Bien, entonces bueno, el músico le enseñaba a tocar, podía ser violín, algún instrumento de cuerda, y esto, que obviamente obedece es una gran pieza de ingeniería, en su momento era más rústico. Entonces se encargaba un luthier, no era muy caro, y el luthier lo hacía y el ciego lo podía pagar. Es un silencio intimidante. No vas a tener que editar nada, no tienes que subir nada. Copla número 3. Para ella la virtud era un arte semejante al de tocar el laúd. Oh. Justo me hicieron traer casi todo, en fin. El laúd, que ver con la copla. Bien, instrumento árabe de casi 2000 años de antigüedad. No más, en realidad está ahí con algunos dibujos egipcios, está en una especie de laúd. Pero son los árabes, de viene ud, que lo popularizan. ¿Quiénes, lo popularizan? Pasa a Europa por Ceuta, ¿no? Cuando invaden la península ibérica. Y esto después da origen, en teoría, a la guitarra. Se supone que es el tatara,
Digo en teoría, porque la musicología, por suerte, cada vez abren libros nuevos y parece que, bueno, no es. Pero bueno, nos quedamos con la última edición, es un antepasado de la guitarra. El laúd, ahí está, de por sí, la mayoría de los instrumentos medievales, al decir obras de ingeniería, también tiene que ver lo estético, ¿no? O sea, hay un placer en lo visual, tiene que haberlo, ¿no? A propósito, bueno, esto que no ve, la cantidad de cuerdas. Al decir, la virtud era un arte semejante al de tocar el laúd. En sus inicios, no cualquiera podía tocar el laúd, a propósito de los gremios medievales. Otras cosas de cuerda, por ejemplo, se podían tocar. Pero el laúd tenía esa cuestión metafísica, mejor dicho, esotérica. También, el laudista le enseñaba a su hijo o al discípulo a tocar el laúd. No cualquiera podía tocar el laúd, más allá de la dificultad que tiene cualquier instrumento. Obviamente, esta copla ha sido musicalizada a lo árabe, ¿no? O a la árabe, ¿no? Como las canciones árabes de hace 1000 años. Digo canciones árabes hace 1000 años porque si viajamos a cualquier país árabe de ahora, se escucha la misma decadencia de acá, ¿eh? Y además, cosa curiosa, hay un gusto, yo diría, insano que tienen en Oriente por todo lo de Occidente. Es como que Occidente les manda, no hace falta enviar bombas ni nada. Ellos compran toda esa música espantosa y teniendo una música increíble, y eso ha contaminado la música árabe culta. Ahí. Entonces ahora vemos a una persona que parece un árabe con un turbante, atrás está quemando el golfo y él está tocando, ¿no? Pero no está tocando música antigua, o sea, está tocando un pop ayornado, cantando en árabe. Bien, copla número 4. Soñaba que estaba despierto y al despertarse pensó que soñaba estar despierto. Esta copla ha sido musicalizada con también un ritmo muy popular durante el Renacimiento y que alcanza su cenit en el barroco europeo, la folía. Miren, no. En teoría un ritmo y forma creada en Francia, pero que alcanzó su cenit en la península ibérica. De hecho, los franceses todavía hablan de la folie de España, o sea, como que las mejores folías se tocan en España. Bien, la folía siempre corresponde a por el de música, ahí está, a algo que tiene que ver con la locura. Locura que puede producir el clima, el amor, la política, lo que sea. Esto, no digo que es una locura esta copla, ¿no? Pero es que da como para quedarle todo un fin de semana. Soñaba que estaba despierto y al despertarse pensó que soñaba estar despierto. A mí me hizo acordar es personal, a las ruinas circulares de Borges.
lo primero me hizo acordar a mí, ¿no? Otro, que está en Ficciones, con el margen. Entonces, esto se musicalizó como una folía. La folía es el ritmo el que le da sostén a la locura. Sería eso, ¿no? El tema es, no es fácil tocarlo. Ahora, esto por un lado, acá hay cambios, hay que cantar. De eso se trata, ¿no? Como siempre, es solamente un extracto, el esqueleto de lo que se va a escuchar el lunes en versión completa. Número 5. Como les dije, el ciego ambulante, si no tiene un perro, tiene un burro. Y hay canciones, obviamente, de esta época que le agradecen al burro por llevar la carga. Y justo viene la copla. Iba el pollino cargado y el arriero blasfemaba mientras marchaba a su lado. Iba el pollino cargado y el arriero blasfemaba mientras marchaba a su lado. Esta copla, a propósito del arriero, se ha compuesto como los cantos de arriero de Galicia, España. El repertorio de los arrieros está inscrito en la música folk de la península ibérica. Es un canto a capela, obviamente, porque el arriero canta mientras lleva a las bestias, conduce a las bestias, lleva algo en la mano, una garrocha, algo así que no puede llevar un instrumento. Pero como el compositor tiene algunas licencias, acompañamos levemente el canto a capela. Y el canto del arriero es así, para una persona que no está mucho en el tema o que... en la música del pasado existen no prejuicios, sino que a veces no se comprende porque es otra forma de cantar, otra dicción, otros instrumentos, etc. Y los cantos de arriero pueden ser bastante duros al oído, porque es cantada por gente dura que soporta temperaturas altísimas en verano, lo contrario en invierno, etc. Un canto de arriero, cantidades, cientos de cantos de arriero gallegos. Son todos una maravilla. Y esto fue musicalizado como esta copla como si fuera un canto de arriero. Se entiende, para hacer bien un canto de arriero hay que vociferar. Se trata de llamar también al ganado, me estaba faltando eso. El otro país que tiene un repertorio propio a partir de, ni siquiera de los cantos, sino que de los sonidos para llamar al ganado, está en Suecia. El folk sueco es increíble.
ahí son las mujeres. En Suecia mayormente eran las mujeres las que cuidaban a las vacas, no había tantas vacas que cuidar, pero bueno, se cuidaba como hueso santo, y los sonidos que emiten, porque hasta el día de hoy está, permitía que las vacas reconocieran, o sea, que reconocieran a su dueño. En medio del campo, la vaca reconoce el silbido o el canto de la mujer que lo está llamando. El arriero en Galicia exactamente lo mismo. Iba el pollino cargado y el arriero blasfemaba mientras marcha a su mientras marchaba a su lado. Iba el pollino cargado y el arriero mientras marchaba a su lado, mientras marchaba a su lado. Para que hubiera sido un canto de arriero en su totalidad, en alguna parte, yo lo hice muy poquito, la melodía cambia, realiza ciertas inflexiones que en algunos estilos se llaman arabescos, porque son muchas notas que se agregan a una, con la que se adorna una, pero en este caso, por decirlo así, se desafina. Para que sea un canto de arriero no tiene que ser esa afinación precisa de auditorio, no, es una cosa gutural, no es que todos los arrieros tienen una voz para entrar en el coro polifónico de La Coruña. Copla número 6, aclaración. Digo 6, no es que sea el número 6 en las coplas de ciego de donde se quiere, es el número de copla compuesta, no coincide con el número de copla. Por eso tienen que leer el libro y ahí buscan. Ningún maestro de escuela podrá explicarte jamás el olor de la canela. Ningún maestro de escuela podrá explicarte jamás el olor de la canela. De la canela. De la canela. Voy a tomar más agua. No se entendió porque al cantante le falla la lección. Lo ideal sería que uno disertara y hubiera habido un cantante y cantar lo mismo. Pero bueno. En realidad no, porque en el caso yo sería un poco el ciego. Se hace hoy en Galicia, es parte de los carnavales, siempre hay un número que tiene que ver con las coplas de ciego, es increíble. Es un actor, músico profesional que se pone las gafas, porque los últimos ciegos, ahí está, de los cuales hay registro de todo tipo en el siglo XX, porque hasta el siglo XX seguían viajando y haciendo de las delicias del auditorio, de los auditorios, bueno, usaban, obviamente, cubrían su ceguera, ¿no? Y cuando se hacen esos espectáculos en Galicia y Asturias, bueno, se pone el cordel, hay uno que hace el lazarillo, llevan un perro, hasta un burro, es increíble, fascinante. Y el que hace de ciego, obviamente, canta y toca, hace lo mismo, pero con otro ropaje. Eso yo no lo voy a hacer porque tiene otro precio, así que no entra en el presupuesto, ¿no? Bien, dada la belleza de esto y a propósito de la libre interpretación, y de que la belleza está, como dijo Schiller, detrás de todas las cosas. El tema de los aromas. ¿Cómo se puede explicar un aroma? La canela. El año pasado hablamos bastante de la canela. Uno de los 3 alimentos que existen en la tierra que no conoce corrupción a través del tiempo. Alimento perfecto, no solamente para el invierno. Esto fue musicalizado a la celta, se podría decir. O mejor dicho, parafraseando la lírica galaico-portuguesa. Toda la música que está en el norte de Portugal, toda Galicia y parte de Asturias. Existió un gran compositor en la Edad Media, Martin Kodax, que compuso una serie de cántigas, como se llamaban ellos, canciones increíbles,
con mensajes cifrados, que hasta el día de hoy los musicólogos siguen sacando información de ahí. Pero es la raíz celta que está, aquí digo con la raíz celta. Obviamente la música celta tiene una sola raíz, y entonces los irlandeses hablan de sus primos gallegos, por decirlo así. Y así, por donde hay raíz celta, entre ellos tienen un lenguaje común. Y la música puede ser cantada en diferentes idiomas, pero hay algo siempre ahí en común. Dentro de todas las músicas célticas, por decir así, la que ha sido compuesta en Galicia tiene una melancolía también inexplicable. Pero no es esa melancolía depresiva, me permito el comentario. Es algo incómodo, pero nada más. La morriña, como le llaman los gallegos, que es como le llaman los portugueses, la saudade, ¿no? La morriña gallega es esa añoranza inexplicable y por eso se le pone música. Y la morriña hasta puede funcionar para algo como un aroma. A la celta se musicalizó esta copla, no esta. Ningún maestro de escuela podrá explicarte jamás el olor de la canela. Ningún maestro de escuela podrá explicarte jamás el olor de la canela. Ningún maestro de escuela podrá explicarte jamás el olor de la canela. Ningún maestro de escuela podrá explicarte jamás el olor de la canela. Ningún maestro de escuela podrá explicarte jamás el olor de la canela. Copla número 7. Piensa cuán tristes serán las coplas que estoy cantando, que las tengo que cantar. El canto surge cuando el lenguaje hablado no alcanza. Esta copla es la única que fue compuesta no a la antigua, quizá a la antigua pero de otra latitud, a la manera de las coplas del noroeste argentino, que ahí también se le llama copla a otra cosa, que no viene al caso, a propósito de Leda Valladares y otro tipo de genialidades de este país. Y se musicalizó pensando en un poco un homenaje a la música del noroeste argentino, ya que habla de las coplas. Piensa cuán tristes serán las coplas que estoy cantando, que las tengo que cantar. Sí, ¿por qué esto de ir hacia el norte? El 90% de las coplas del norte es el canto desgarrador que atraviesa la montaña llevando en su tejido la opresión, la esclavitud. Y es cantado por mujeres porque las mujeres en ese momento
doble carga, por decir así, ¿no? El lamento. Estoy cantando, que las tengo que cantar. Piensa cuán tristes serán las coplas que estoy cantando, que las tengo que cantar. Piensa cuán tristes serán las coplas que estoy cantando, que las tengo que cantar. Piensa cuán tristes serán las coplas que estoy cantando, que las tengo que cantar. Copla final. No había en el bosque jaulas y una alondra llevó una por el gusto de mostrarla. La alondra quedó cautiva y se consoló pensando que no obstante estaba viva. Más tarde, de noche, recordó los múltiples peligros del bosque. Esta última, a propósito de cómo comenzó el viaje, es un homenaje a los juglares franceses, los juglares de la Occitanie, los occitanos, los que hicieron las delicias del mundo cátaro, en la forma de componer música medieval, a propósito de los pájaros, ¿no? Y los músicos del llamado Languedoc tuvieron una empatía muy particular con la naturaleza. Ahora está bastante de moda ser ecologista, pero en ese momento, de hecho, no estaba bien visto. ¿Por qué digo esto? Por eso fueron perseguidos también los juglares en la Occitanie. Solamente se le podía cantar a lo divino. Y cantarle a las plantas, a los pájaros, y eso era un elemento pagano. Pero por eso esto me hizo acordar. Y esta es la última copla, cuando termine, si quieren pueden aplaudir. Y está tocada con laúd porque era el instrumento predilecto de los juglares occitanos.
Si hay, a pesar del tiempo y del calor, una pregunta, será respondida con celeridad. Una frase que me hizo acordar cuando nombrabas a la primera era, o por lo menos uno de los primeros eras, es el de los peazos, ¿no? De modo, como cuenta Homero, la Odisea. Sí. Y es una era ciego. Sí. De un país que, bueno, es mítico o legendario. Sí, exacto. Y que sea ciego, Homero lo resalta. Sí, totalmente. Obviamente, a propósito, el músico ciego era muy respetado por su memoria prodigiosa. Claro, no había otra forma. Por lo tanto, son los que recogen esta información de los rapsodas, por ejemplo, porque memorizan sin cambiar nada, se supone, ¿no? Como los druidas irlandeses. 15 años estudiando en la gran ágora del bosque para no cambiar nada, memorizar todo. Porque claro, uno memoriza algo y le va agregando algo, ¿no? Alguna cosita. La gracia era no cambiar nada. Y el músico ciego tenía esa posibilidad, para decirlo de una manera poética. De una forma poética. Bien. Las coplas de Martínez Estrada, Sí. respecto de las medievales, del Renacimiento, ¿a qué las aproximás o qué punto de contacto tienen? Yo creo que, como lo dije en un comienzo, él recurrió a la copla para expresar de alguna forma es una apreciación personal, ¿no? Oscuridad, soledad, incompresión. La vida del artista, por decir así. Parece que el artista, si no es desde el dolor, no crea. O desde la incomprensión. Obviamente, como todo genio, estuvo adelantado a su tiempo. Pero no le puso coplas porque sí, nada más. Eso es seguro. O sea, esa inspiración estaba. Y esto lo digo, sí, a propósito del medioevo particularmente. A mí me hizo acordar mucho de esas poesías bucólicas que existen. Es infinito, ¿no? Para mí está eso, lo medieval. Más que lo renacentista o barroco. Está lo medieval. Cuando él las publicó, Sí. no lo comprendieron, no le dieron importancia, Claro. y él se quejó de que La viruta. se tragaron. La viruta, sí. Sí. Se tragaron mis coplas de ciego como sordos comedores de virutas. Sí. Como sordos Comedores de virutas. De virutas. Claro. Yo propagandizo mucho las coplas de ciego, Claro. recomiendo leerlas, no como comedores de viruta, leyéndolas de a una y quedándose pensando. Acá tengo una señora que todos los días Sí. abre el libro en cualquier página. De las 8 justo en Bosque, 6 de las que ¿En serio? ahora sí, y me encanta. Me encanta. La de la maestra, dicho puedo. Qué justo, ¿eh? Qué maravilla. Una suerte. Son muy Maravilla. amargas. Son muy amargas. Hay una que dice, iban de la mano. Oh, no. Él por la montaña, ella por el llano. Esa también. No me voy a acordar eso. Claro. Casi siempre es así. A mí no me dio tristeza, ¿vos sabés? Me pareció que bien. Ajá. Capaz que porque usted iba en la montaña, justo. Claro, yo trabajo en el llano. Lo mantenía en llano. Sí, pero me encantó, esa me gustó. Los imaginé en paz. Claro, eso es. Tomados de la Por eso yo dije las imágenes, porque automáticamente aparece una imagen y es. Para mí está todo, que lo mitológico, que lo metafórico, que lo Me bíblico. acuerdo que no entendíamos el título cuando empecé a mirar, pero el jefe Sí, puso en regla y Claro. hay que leer esto. de hecho, La señora obedeció. muy bien, enhorabuena. La edición que está aquí, la portada, perfecta, ¿no? No sé quién habrá elegido esa portada. Es una fotografía que está en el Museo del Pueblo Gallego, en Compostela, Santiago de Compostela, en Galicia. El Museo del Pueblo Gallego hay muchas cosas, pero lo más interesante son las fotografías. Es un archivo, es el archivo de Galicia por excelencia. Y está, desde que hay fotografías en Galicia, y gracias, lo voy a mostrar. La mitad son las fotos de la diáspora gallega, ¿no? Terrible a propósito del desgarro, ¿no? Porque la mitad de las fotos de la gente subiéndose a un barco nos habla las caras, padres abandonando a niños. O sea, ves una fotografía, blanco y negro obviamente, o un daguerrotipo, y no hace falta ninguna explicación. Bueno, a veces ponen el barco tal, zarpando en La Coruña, en Vigo, lo que sea.
Bien, y esta fotografía de aquí es una de las tantas fotografías que está en el Museo del Pueblo Gallego de los ciegos. Los ciegos pudieron ser fotografiados. No recuerdo cómo... aquí este señor no es el ciego, es la señora. Tiene un nombre, no me acuerdo. Doña no sé qué, es la que está aquí, que es la señora ciega, y él la acompaña. Ella toca el violín. No traje el violín antiguo porque eran muchas cosas y para que vayan el lunes al concierto. A veces, claro, porque si das todo, te doy todo y siempre guardo algo. Claro, entonces, este señor la acompañaba y era su lazarillo. Él iba por el llano y se iba por la montaña. Y entonces, la señora fue muy famosa porque hasta los últimos días, inclusive, terrible, la llamaba terrible a los cumpleaños. Uy, que venga, ya cantaba. Bueno, esta es la portada que también fue elegida porque no es cualquier portada. En este caso es una ciega, el músico ciego. Muchísimas gracias. Perdón. Sí. No, solamente un comentario, yo estoy muriendo. No conozco mucho, pero bueno, te felicito por el trabajo, porque la verdad que hermoso, no me acuerdo el lunes. Pero bueno, ya me pareció. Pero tiene acá, además de la repetición, la potencia que tiene tu producción, repetir, tiene una potencia distinta por ahí a la que no, que me gusta mucho. La repetición del La repetición, cuando claro. cantás, la repetición, por lo menos en mí, Sí. tuvo con una potencia. Le agradezco su comentario, porque claro, ese es el objetivo, no es que se repite porque no sé qué más poner. Claro, también algo que no expliqué, ya que es por su comentario. El hombre ciego, el músico ciego, cantaba y repetía el estribillo. Lo repetía. Cuando él se retiraba, la gente se quedaba canturriando. Y eso es fundamental para la tradición oral, la memoria. La gente se iba cantando. No sabía toda la historia del dragón que estaba ahí a la vuelta, pero sí se sabía el estribillo. Para eso está la repetición. Es inevitable, ¿no? Y se supone que es también como un mantra, ¿no? Genera, según cómo fue compuesta la tonalidad, eso ya es una cosa más musical, un determinado estado que tiene que acompañar o el desgarro o la visión bucólica del paisaje o cosas inexplicables como el olor de la Un carne. estado de silencio y respeto. Exacto. Que no es, porque esto fuera del tema. Vos repetías, ¿qué silencio Generaba eso. Claro, no, pero hoy era como un silencio que en algún momento vos decías, usaste el término espectral o algo así. Sepulcral, perdón por la analogía. Claro, y yo digo, Bueno. pero es un silencio de respeto, de Como decía Becker, que solo se quedan los muertos, ¿no? Dios mío, Gracias, Dios mío, que solo se quedan los muertos. El lunes, último aviso parroquial a propósito de... Ahora le iba a hacer yo. Hágalo, por favor, Sí. no, adelante. Bueno, primero, muchas gracias No, y por favor. felicitaciones. Bueno, yo los invito a todos el lunes. Lunes a las 9 de la mañana, es 4 de noviembre, es la fecha en que se cumplen los 60 años del fallecimiento de Ezequiel Martínez Estrada. Cuando él murió, fueron 4 personas. Lo sepultaron solo. Tenemos que juntar más gente que hace 60 años, o sea que los esperamos a las 9 de la mañana frente al mausoleo de Martínez Estrada, no para una ceremonia fúnebre. Tenemos la enorme alegría de poder estar trabajando para que su obra siga leyéndose. Alegría de tener esa oportunidad de haber recibido ese legado. Y como no va a ser una ceremonia fúnebre, vamos a, por supuesto, a mencionar el motivo por el que estamos ahí, pero tenemos al arquitecto Gustavo Brandaris, que es especialista en historia de la arquitectura, conservación de patrimonio, y nos va a explicar qué significa ese monumento, por qué esa estatua, por qué esa estructura que es un poco distinto a los otros mausoleos que hay en el lugar. Del cementerio volvemos acá y a las 11 de la mañana ya tenemos una conferencia.
A la tarde también tenemos actividades, es decir, sigan el programa, está en la página web de la Fundación. Y a las 19, otra vez nos encontramos Con la camerata, no estoy solo, con el no. maestro acompañado Ah, con los músicos. con los músicos, un percusionista Gustavo Fernández en la percusión. que es alucinante, es 20 años increíble. tocando juntos. Ay, qué pesado. Eso se nota muchísimo en el trío y se miran de reojo y saben cada uno lo que va a Somos hacer. los Police de la música antigua. Claro, bueno. Soda Stereo de la música antigua. Y el guitarrista, o viol, o viol. que no es el guitarrista porque todo parece guitarra, Tiene pero nombre de remedio, o viol. o viol. 400 miligramos, sí. Sí. Todo parece guitarra, pero cada instrumento tiene una historia y un significado. Sí. Esto es a las 19, el concierto, sobre este tema, es decir, donde se va a desarrollar todo esto que explicó Pablo. Colón. A las 19 en Colón 80, en el aula magna de la universidad en Colón 80. Gratis. Ustedes ven que la Academia Argentina de Letras nos dio el auspicio, la universidad nos pone el aula magna, es decir, estamos realmente poniendo de relieve a Martínez Estrada y bueno, están invitados a acompañarnos desde acá hasta el jueves en todo este programa que bastante esfuerzo nos costó, pero... Muchas gracias. Gracias y buen fin de semana. Y nos vemos el lunes. El lunes.